Ahora vamos a tornar todo esto un poquito más light. Vamos a hablar no solamente de cuadrangulares históricos, sino de la manera como esos jugadores están aportando el granito de arena para después que terminen sus carreras y hablar de Cooperstown. Y también que la pelota histórica que conectaron, solamente una no se quedó el pelotero con ella. Y fue Salvador Pérez, porque esa pelota y el bate están en Cooperstown. Pero después vimos lo de Cal Raleigh. El cuadrangular histórico termina en el bullpen de los Astros de Houston y allí está el receptor de bullpen, Javier Bracamonte, y va y se la entrega a Cal Raleigh. El 400 de Mike Trout, el fanático, un niño, va y se la lleva y le dice, lo único que yo quiero es que duremos un tiempito aparando, intercambiando lances y tú te quedas con esa pelota. También Giancarlo Stanton, después de conectar el 450, el fanático fue y se la devolvió. El niño también fue allí con su papá y qué bueno que estas cosas pasen, porque usted dirá, es una pelota, la carrera de estos jugadores no ha terminado. Sí, pero son cuadrangulares emblemáticos, son cuadrangulares históricos. Otro punto, de los 400 cuadrangulares que ha conectado Mike Trout, 200 como visitante, 200 en casa. Enrique Rojas, tú que tienes votación al Salón de la Fama, ¿qué tan cerca estarán de la inmortalidad Mike Trout, Giancarlo Stanton, uno de los dos o los dos? Mike Trout decidió su candidatura al Salón de la Fama en sus primeros 10 años en Grandes Ligas. Todo lo que pase de ahora en adelante es irrelevante. 3 veces jugador más valioso. Es un tipo que está cerca de 90 WAR, imagínense, con todas las lesiones y lo que hemos visto en los últimos años. Mike Trout consiguió su candidatura en la primera parte de su carrera. Ya eso es irreversible. Mike Trout es candidato sólido al Salón de la Fama. Giancarlo Stanton no. Giancarlo Stanton probablemente va a terminar con 500 cuadrangulares porque él tiene el poder para hacerlo. Pero Giancarlo Stanton ni siquiera yo creo que va a superar a Carlos Delgado, por ejemplo, el boricua. Busquen esos números para que comparen. ¿Y por qué lo comparo con Carlos Delgado? Carlos Delgado fue un bateador extraordinario. Llegó a la boleta del Salón de la Fama y no aguantó más de un proceso. No consiguió ni siquiera el 5%, que a mí me sorprendió. De verdad, que no fuera un proceso más dilatado. Y Delgado para mí tiene mejores números que Giancarlo Stanton en su carrera. Va a ser un buen pelotero. Yo sé que me van a decir, bueno, Enrique, de los peloteros que dan 500 honrones, salvo si tú has sido ligado al asunto de los esteroides, todos van al Salón de la Fama. Bueno, pues yo creo que Giancarlo Stanton no es que yo digo que no va a entrar. Yo lo que digo es que no tiene una carrera de tiro seguro al Salón de la Fama. Si Giancarlo Stanton entra al Salón de la Fama, será en un proceso bien dilatado y dudo que sea a través de la Asociación de Escritores. Wow. Pero el otro no. El otro, Mike Trout, es un pelotero que ya está inscrito para cuando termine ir al Salón de la Fama. Jorge Rivera. Pienso similar. Creo que los números de Giancarlo Stanton, a pesar de que pues, son buenos, es un peloterazo y sobre todo también tiene puntos a favor, ¿no? Fue MVP de la serie de campeonato del año pasado, o sea, ha estado en postemporada, se ha mostrado en postemporada. Creo que a pesar de todo eso, y aún llegando a los 500 cuadrangulares, Giancarlo tendría que tener suerte en su generación de De candidatos quienes estén en la para boleta entrar con al él. Salón de la Fama. Sí, sí, sí. Yo creo que también va a depender mucho de eso, ¿no? Porque sí lo veo llevándose votos, sí tiene pues números para estar ahí y podría llegar al Salón de la Fama, pero creo que va a depender de quiénes sean sus compañeros y no creo que vaya a ser parte del Salón de la Fama en su primer proceso. En cambio, pues Mike Trout está escrito, o sea, si se retira hoy Mike Trout, en 2031, en 2030 lo vamos a ver en Cooperstown, ¿no? Entonces sí, creo que sí tiene candidatos, argumentos, perdón, Ok. Giancarlo Stanton, pero no creo que lo tenga asegurado, ¿no?
de los 58 peloteros que tienen 400 o más cuadrangulares, 34 están en el Salón de la Fama y 23 no. Ah, ok. Entonces, tener 400 no te asegura un lugar en el Ok, Salón de la Memo. Fama, Yo ¿no? creo entonces que lo que estoy escuchando de Enrique y de Jorge es de que 500 cuadrangulares pudiera ser el punto de quiebre para ver si... Yo no creo. ¿No? Ok, perfecto. Memo, O sea, yo no lo, o sea, su carrera para mí no va a convertirse en Salón de la Fama de este año al Oye, próximo. Memo, es con Y hoy yo Guillermo. no lo veo como Sí, un ya Salón de la empezamos, Fama. No, era Memo, para es con aclarar empezamos eso, otra que Guillermo. yo vez no lo con veo. las confusiones de nombres. Está bien. Sí. Memo, si llega a 500 cuadrangulares, ok, Trout debe de estar en Cooperstown. Estamos de acuerdo en eso. Sí, Memo, sí. pero si Stanton llega a Sí. 500 cuadrangulares, no le va a alcanzar. Yo creo que el problema aquí es que, aunque ya no es como antes, cuando decíamos y se pensaba, un bateador designado no va a entrar al Salón de la Fama, porque lo único que hace es batear, aunque bate mucho. Bueno, afortunadamente, tipos como Edgar Martínez y como David Ortiz rompieron con esa situación. Pero como designado, aunque Giancarlo jugó mucho jardín también y lo ha hecho, ¿no? Pero más bien lo estamos ya conociendo como bateador designado. Para que se dé eso, tienes que ser muy bueno, tienes que ser demasiado bueno. Y yo ahí coincidiría también con Enrique. Yo no creo que aún llegando a los 500 home runs, claro que eso va a dar un paso importante para hacer más sólida, más fuerte y más considerable su candidatura. Pero yo creo que aún con los 500 la va a tener difícil, ¿no? Lo que queda aquí, y yo de acuerdo, Trout va, Stanton hasta ahora no es. ¿Qué hubiera sido de la carrera de Stanton saludable? ¿Cuánto hemos perdido de Giancarlo Stanton por sus problemas de salud? No me queda ninguna duda que si no hubiera sufrido tanto con las lesiones, iba a estar en el Salón de la Fama. ¿Por qué? A pesar de ser un pelotero de cristal, a sus 35 años, y a pesar de que se perdió el principio de la temporada con esos problemas físicos, a sus 35 años, se ve muy bien, se ve entero, se ve en muy buena forma. Es un tipo que se ha cuidado mucho y que tiene facultades y que tiene fortaleza. Entonces, bueno, es lamentable que sus números hayan bajado por tantos juegos que se perdió a lo largo de su carrera, y si no hubiera sido por eso, seguro iba al Salón de la Fama. Yo sí creo Wow. que sigue todavía teniendo que hacer más y veo difícil que lo pueda hacer. Ok. No, hablando de eso, ¿qué hubiera sido de la carrera de Mike Trout si no estuviera en Exacto. los Angels? O sea, sí, o si los Angels fueran un equipo competitivo, ¿no? No, pero Creo los pues, números, los hubiera sido una números, los locura la números no carrera de Mike tienen que ver Trout. nada con el equipo que tú juegues. Tú vas a poner los No, No, números. pero a lo mejor con dos Ah, anillos no, pero de serie a él no, mundial. él no necesita, Mike Trout no necesita él el va a anillo entrar para con, entrar. Pero lo No, que va a claro, entrar sí, claro que no. yo fácil. hubiese, tiene razón Jorge, pero ¿qué hubiese sido de la carrera de Mike Trout si en 15 temporadas hubiese podido jugar más de 6 de ellas con 135 o más juegos? Que eso fue lo que jugó, 135 plus juegos en solamente 6 temporadas de 15. Ustedes quiere decir que Sí. a él le afectó mucho la salud también. Stanton en 16 temporadas, solamente 5 temporadas de más de 135 juegos. Mm. Quiere decir, y solamente 3 temporadas de 150 o más juegos. Giancarlo Stanton, es ahí donde Giancarlo Stanton va a estar fuera de la boleta. Yo Va a estar creo, fuera de Cooperstown por la cantidad de juegos que dejó de jugar. La salud no la acompañó. Si él hubiese podido, señores, si Giancarlo Stanton hubiese podido jugar 10 temporadas de 135 juegos o más, estaríamos hablando de un fenómeno en cuanto a números. yo quiero ser Sí. romántico en esto. Yo creo que si él llega a los 500, si por ahí también logra ese anillo de serie mundial, yo creo que Stanton, y si tiene buena postemporada también, ¿no? Pero yo creo que sí, quiero ser romántico de nuevo y quiero pensar que esa cifra de los 500 cuadrangulares todavía se va a respetar a la hora de usted votar o no por alguien al Salón de los Inmortales. Saliendo del horno, Bueno, ya lunes y sabemos que miércoles. tiene un voto en contra ya.
Sí. ¿Cómo así? No es en contra. ¿Cómo? No es en Ah, contra. Enrique, no tiene foto de Enrique. Los números. Enrique jugando, Olvídense de los juegos que perdió. No, es de verdad, Enrique. Chequen. No, pero chequea lo que dijo el Duque. Maitrao con todos los juegos perdidos, cuando está en el campo, pone producción. ¿Y por qué entonces, cuando está en el terreno de juego, Stanton no pone ese tipo de producción? Porque no son los mismos peloteros. ¿Entienden? Trout, saludable, estando en el campo, te robaba un jonrón, te robaba una base, te daba un jonrón y te anota la carrera. Stanton, básicamente tú puedes esperar una sola cosa, que te haga un swing grande. Es la diferencia porque al final vemos cómo es posible que los dos tipos que se lesionan iguales no tienen los mismos números en el poco tiempo que pudieron Pero jugar. Stanton tiene 50 cuadrangulares más, Quique. Es lo único, eso es todo lo que acabo de No, no decir. estamos hablando de Y sin embargo, no en la estamos hablando producción de general, MVP, no estamos hablando de mejor jugador. En Estamos el hablando que terreno, con números producción similares, general. Stanton tiene 50 jonrones más. En el Yo terreno, estoy de él acuerdo. dice que en el terreno no hace nada. es lo ¿Cómo único que no hace que nada? tiene más, Ernesto. Al Es fin, lo único que él tiene dice a la más. defensa. A lo todo, 3 MVP, novato del año. Estamos Es verdad. hablando No, 9 bates de Está plata, bien. 11 juegos de estrellas. Te estoy hablando del pelotero No, no, completo. perfecto. Mi memoria Y me eso falla, es lo pero que se ¿quién fue el toma. MVP de la Nacional el año pasado? Ojo, Shohei Pero no Ohtani. jugó defensa. Pero que yo no estoy hablando de No. defensa. Yo te estoy Ustedes hablando dicen de en que fin, puede robar un jorrón, No, es que- defensa. No, te estoy diciendo que dos jugadores que han perdido una gran cantidad de partidos, Dios mío. cuando tú ves el resumen de lo que dejaron en el campo, la de Trout es por mucho extraordinariamente una carrera que hoy nos hace decir Correcto. es Salón de la Pero- Fama, y el otro no. O sea, Ok. todos dudamos. Ernesto dice, yo quiero ser romántico. Ernesto no dice, yo creo que tiene número para ser electo al No, Salón en de la Fama. 450 honrones yo creo que no llega Todavía. Cooperstown. Ahora, por romanticismo mío, es que yo digo Ah, por de eso- que se respete la cifra de los 500 cuadrangulares que yo creo que debe de ser considerado. Y yo coincido contigo. Si evaluamos la carrera completa con todos esos números de juegos que se perdieron, es verdad, Trout tiene más para enseñar, pero Stanton también tiene un MVP con los Marlins, ¿eh? Hay que recordar eso. Sí. Y Pero, Stanton tiene 50 cuadrangulares más. Y el problema también Estamos es, hablando del Salón de la Fama, señores, donde llegan los mejores de la Está historia. bien. bueno, se supone. Enrique, No es se simplemente supone. ser bueno. Enrique, Casos eso es se han con visto. pinzas. Sí, Enrique, cuidado. Sí, no, tampoco. Pero, y el problema también, y somos muy dados a hacerlo, es comparar, ¿no? O sea, ahorita lo de Stanton, como de la forma que estamos tocando el tema y por los acontecimientos de los home runs importantes del fin de semana, esa manera de comparación, y ahí pierde Stanton. O sea, si comparas a Stanton con Mike Trout, va a perder mucho Stanton por lo que ya discutimos, porque él no Claro. jugó defensiva extraordinaria, bueno, jugó defensiva apenas, ¿no? Ni se compara con lo de Trout, porque tampoco Ujú. roba bases a nivel de Trout en sus Ok. mejores años. Exacto. Entonces, bueno, hay que ver la situación aislada. Aún así, es difícil para Stanton, pero si encima lo estamos comparando con Mike Trout, nunca va a entrar. Muy bien. Señores, 2 segmentos por semana, lunes y miércoles. Activen las notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes, en TikTok y también en Facebook en ESPN-Béisbol.